En 1913, una investigación dio a conocer una imponente construcción en medio de los Andes peruanos. Se trataba de Machu Picchu, que de esa forma pasó a ser conocida en distintas partes del mundo. En el siguiente video te mostraremos por qué este lugar representa la grandeza de los incas, una de las civilizaciones más enigmáticas y atrapantes que existió en América. Además, conoceremos cómo está el lugar hoy y con qué se pueden encontrar quienes deseen visitarlo. El Imperio Inca fue la civilización más grande de América hasta la llegada de los europeos. En el siglo XVI llegó a una extensión de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Abarcaba regiones de los actuales Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y hasta una pequeña parte de Colombia. Era tan grande este imperio que si existiera en la actualidad sería el 10º país más grande del mundo. La capital estaba en Cusco y desde allí se gobernaban regiones muy distantes. No solo fue una hazaña construir este imperio por su extensión, sino por las condiciones geográficas. Abarcaba desde la costa hasta las sierras, con la imponente cordillera de los Andes en el medio. Existen decenas de características que justifican la grandeza de los incas, y para tratarlas todas necesitaríamos un canal aparte. Así que rescataremos algunas de las más sorprendentes. La primera de ellas es la arquitectura. Los constructores incas lograron levantar gigantes muros con bloques de piedra tallada. Cada uno encajaba tan bien con el otro que no pasaba ni una hoja en el medio. It has all of these angles, all of these very odd angles, and somehow they fit the other rocks to it perfectly. No utilizaban ningún elemento adhesivo que uniera estos enormes bloques, que además confluían en construcciones antisísmicas. A pesar de la actividad que suele sufrir la región andina, estas edificaciones se mantenían en pie sin inconvenientes. Pero lo más destacable de las construcciones incas era su adaptación al medio. Eran obras monumentales, de grandes tamaños, pero que sobre todo se encontraban perfectamente insertadas en la topografía del lugar. Y todo esto lo lograron sin siquiera conocer la rueda, según detallan los historiadores. Esta aparente disparidad en los avances logrados hace que sea más impresionante aún el desarrollo arquitectónico. El segundo aspecto que destacaremos es el de los caminos. La extensión del imperio contaba con un sistema de comunicación muy eficiente. El camino real, llamado Capac Ñan en quechua, tenía una longitud de 5.200 kilómetros. Conectaba lugares tan alejados como los actuales Quito y Mendoza. Tenía 2 ramales principales, uno por la costa y otro por la sierra. A esto se agregaban vías de conexión entre ambos, lo que dio lugar a una red que tuvo entre 20.000 y 50.000 kilómetros de extensión total. Para desarrollar estas vías tuvieron que lidiar con la geografía del lugar, con enormes quebradas y con ríos. Para ello construyeron distintos tipos de puentes, algunos de piedra y fijos, otros colgantes e incluso flotantes. Tan bueno era este sistema que se volvió contraproducente. Cuando los españoles llegaron y conquistaron el Imperio Inca, utilizaron justamente estos caminos, lo que les permitió controlar rápidamente el territorio. De la mano con este desarrollo se destacaban los chasquis. Era un sistema de mensajeros por postas que llevaban recados a toda velocidad. Una noticia viajaba desde Quito a Cusco por 2.000 kilómetros y solo tardaba 10 días en conocerse. Y aquí también con una desventaja, ya que los incas no tuvieron un sistema de escritura. El tercer elemento destacado era la agricultura. Desarrollaron complejos sistemas agrícolas que les permitieron experimentar con distintos cultivos. Utilizaban las laderas de las montañas e instalaban allí terrazas de cultivos. Además tenían sofisticados sistemas de riego que les permitían utilizar el agua de deshielo y conducir el caudal de los ríos. Es que los avances logrados por los incas estuvieron empujados justamente por las condiciones del entorno. A diferencia de otros pueblos, no contaban con un terreno en el que los ríos navegables se podían utilizar para las comunicaciones,
o en donde el suelo era tan fértil que no necesitaba mayores innovaciones. En definitiva, estos dispositivos desarrollados por la cultura inca tienen su expresión en un lugar único, Machu Picchu. Se trata de una ciudadela construida a 2.400 metros de altitud, escondida entre dos montañas. Allí se puede ver una arquitectura perfectamente adaptada a la geografía, en donde estaban presentes hasta elementos astronómicos en la orientación de las edificaciones. La armonía con el entorno es total en los casi 200 recintos instalados en el lugar. El área ocupada es de 530 por 200 metros y tiene dos zonas diferenciadas, una parte urbana y otra agrícola. Se cree que se construyó alrededor de 1450, solo unas décadas antes de la llegada de los conquistadores europeos. Cuando se produjo ese choque cultural, el imperio inca cayó rápidamente y Machu Picchu fue abandonada. Ya en el siglo XX, el investigador estadounidense Hiram Bingham publicó un artículo en la revista National Geographic, en el que detallaba los hallazgos que había realizado 2 años antes. De esa forma, Machu Picchu alcanzaba la fama mundial. Igualmente, no es cierto que se trataba de una ciudad perdida o que nadie la conocía. Hay suficiente evidencia que muestra que los pobladores de la zona ubicaban el lugar. Además, 9 años antes había llegado Agustín Lizárraga, un agricultor cusqueño que comenzó a esparcir la noticia de la majestuosidad de Machu Picchu. Si bien Bingham no descubrió la ciudadela, sí se le puede atribuir el mérito de haber llegado y de haber logrado que la noticia tuviera la relevancia mundial que merecía. De todas maneras, este explorador pensó que se encontraba en otro lugar, Vilcabamba. Cuando los españoles derrotaron a los incas en Cusco, un grupo de ellos se trasladó allí. En Vilcabamba resistieron hasta finales del siglo XVI, cuando decapitaron a Tupac Amaru, el último inca. Sin embargo, Machu Picchu no era este lugar, y no termina de ser claro su objetivo. Se especula con razones religiosas o con el descanso de los gobernantes. En la actualidad se trata de uno de los lugares turísticos más relevantes del continente. Antes de la pandemia, 1,5 millones de personas lo visitaban cada año. Ahorita por el COVID no hay muchos turistas, así que mejor porque luego tienes fotos increíbles porque pareces que eres la única persona en este lugar. Así que supongo que Machu Picchu va a ser sin mucha gente también. Resulta llamativo que a pesar de la explotación turística no existan rutas para que lleguen vehículos. Para arribar es posible ir en tren hasta Aguascalientes, que se encuentra a 9 kilómetros de las ruinas. Allí hay formaciones de lujo y otras un poco más económicas. Muchos viajeros, sin embargo, se ven atraídos por la posibilidad de hacer el llamado Camino del Inca. En rigor, es uno de los muchos caminos desarrollados por los incas, como vimos. Lo habitual es hacer una versión de 4 o de 2 días. Para hacerlo en 4 jornadas, se parte desde el kilómetro 82 del tren que va hacia Aguascalientes. Y para el recorrido más corto, se comienza en el kilómetro 104. En la actualidad, estos recorridos solo pueden hacerse con guías y luego de contratar a empresas privadas. Hicimos, fue duro, fue difícil, fueron 4 días de trekking, pero nada imposible. Así que, nada, les regalo esta vista. Igualmente, hay muchas expediciones posibles para los amantes del trekking y la naturaleza. Una de ellas es la ruta de Choquequirao, por la que se recorren 115 kilómetros y para la que son necesarios 8 días antes de llegar a Machu Picchu. En la última década, las autoridades peruanas han sido más restrictivas para controlar la llegada de turistas. Es que una sobreexplotación del lugar puede perjudicar su conservación. Por eso es que es necesario reservar con anticipación la entrada a las ruinas. Para quienes estén interesados en viajar, les recomendamos que no lo hagan si no tienen su entrada asegurada, para no tener contratiempos luego de llegar.
También les recordamos que durante febrero está cerrado, ya que es la temporada de lluvias y se aprovecha para reacondicionar el entorno. ¿Qué es lo que te resultó más sorprendente de esta civilización? Déjanos tu aporte más abajo. También nos gustaría invitarte a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual nos podrás apoyar para que sigamos adelante con el canal y realicemos más y mejores contenidos. Además, podrás acceder a materiales exclusivos.